de pensar y de imaginar, pero uno podría decir que pues tampoco derecho tenían a tapar el moral los Rockefeller, ¿no es cierto? Como tampoco buena opción fue la de Diego ir a hacerlo allá. Pero bueno, esa es otra situación. El asunto es que Gonzalo piensa, ¿no es cierto?, que la exposición es una exposición impulsada por una alianza, ¿no es cierto?, entre la pintura que él llama contemporánea y el sistema financiero internacional, lo cual pues, es un juicio un poco sorprendente, que el sistema financiero internacional estuviera pensando en 4 pintores colombianos, ¿no es cierto?, pensando que ellos constituían una barrera contra el arte americano y el amor a la patria o cosas de ese estilo. De todas maneras, él habla de lo siguiente, él dice: la circunstancia de haberse inaugurado la Biblioteca Luis Ángel Arango casi con una exposición exclusivista llamada Pintura Contemporánea en Colombia, seguida de 2 o 3 similares, porque en realidad hubo continuidad en estas exposiciones de arte moderno que promocionaba la Luis Ángel Arango, y dice que eso lo hace pensar, ¿no es cierto?, en la dictatorial imposición del abstraccionismo que va a imponerse, que no sé qué más y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, y denuncia los grandes intereses norteamericanos que suprimen todo su apoyo a la pintura realista. Bueno, don Gonzalo tenía sus ideas y estaba un poco curioso porque él no había sido incluido en la muestra o cosas de ese estilo, pero en realidad hubo unos críticos que reaccionaron de manera muy diferente, y yo quisiera, incluso por cariño, mencionar a uno de ellos, que es a don Eugenio Barney Cabrera, que es una persona, el viejo profesor de la Nacional, que fue muy importante en las artes plásticas y que era además un hombre muy mesurado en todo sentido, muy ajeno a posiciones extremas o cosas de esa naturaleza, y comentando una exposición, pero ya del año 57, que se llamó 15 pinturas, don Eugenio dijo que esa pintura nueva, que esas exposiciones nuevas le parecían francamente un elemento de desnacionalización. Pero lo que es extraordinario es que don Eugenio lo celebra. Y en eso es que se separa de Ariza. Lo que dice don Eugenio es que bien, que se desnacionalice, el arte no tiene por qué ser una cosa que se refugia en un elemento como paisajístico, folclórico, identitario de un colectivo, cosas de esa naturaleza, y llama más bien la atención sobre el elemento universal. Bien, nos hemos demorado mucho, les pido que me excusen, así que vayamos terminando esto diciendo lo siguiente. El 12 de marzo de 1957, en realidad Rojas Pinilla cae un poquito después, ¿no es cierto? Rojas Pinilla sube el 13 de junio y cae el 10 de mayo. 13 de junio del 53, cae el 10 de mayo del 57. El periódico intermedio es el periódico El Tiempo. Porque es que es una dictadura extraña, que es lo que yo quisiera también pensar. La dictadura sabe que ese es El Tiempo, que ese es el periódico de los santos, solo que ahora se llama intermedio, porque las figuras jurídicas permiten todos esos desarrollos. Entonces, el periódico intermedio trae un artículo que se llama Interés Artístico, y dice lo siguiente, año 57, que en la actualidad hay que registrar complacidos un vigoroso resurgimiento del interés por las cuestiones artísticas. Ahora, ¿por qué el periodista o la persona que escribió dijo resurgimiento? La palabra resurgimiento es la palabra que nos reenvía a algo que no estaba, que estaba con anterioridad, que ha sido reprimido, ha medianamente desaparecido, se ha sido nublado y que ahora vuelve. Yo no sé si esta novedad ya estaba antes, ¿no es cierto? El periódico intermedio la veía de esa manera. Y la novedad la especifica en lo siguiente, dice que hay certámenes artísticos, que hay nuevos coleccionistas, que hay exposiciones, que hay conferencias, que hay cursos y que hay un grupo de propulsores particulares del arte, que es más o menos en lo que sintetiza un poco la novedad. Y dice pues que hay una recuperación del sentido artístico, lo cual, como se comprende, es digno de celebrarse con la mayor complacencia. Pero eso mismo es lo que decía la revista Espiral, ¿no es cierto?,
que ha hecho una encuesta muy importante sobre la crítica en el país y ha interrogado tanto a los críticos como a los pintores. Ello ocurre a principios del 57, es decir, estamos todavía en la dictadura, aunque la situación, cómo la sentía la sociedad, cómo la vivía, cómo fueron los meses finales del gobierno de Rojas en medio de su desprestigio, de la corrupción, es una cosa que exactamente no sabemos. Entonces, decía la revista Espiral, creo que estamos viviendo un momento extraordinariamente favorable a la crítica de arte. ¿Por qué decía que era un movimiento favorable a la crítica de arte? ¿Qué es lo que hay en ese momento en esa sociedad para que un periodista o un comentarista pueda decir aquello? ¿Cuáles son las muestras que le permiten probarlo? Y agrega, la crítica de arte ya es casi una forma literaria especializada y no simplemente una venerable afición. Hay dos cosas que resaltar, porque dice que es casi una forma literaria especializada. En realidad, en una sociedad moderna donde la crítica se estabiliza y se autonomiza, ¿no es cierto?, tiene la forma de una especialización. Ahora, el periodista dice con cuidado que es casi, ¿no es cierto?, y es posible que ese casi perdure hasta el presente, y que posiblemente en la sociedad colombiana esa forma estabilizada de una crítica independiente y autónoma no la hayamos encontrado, pero por lo menos este es un momento de formación de esa entidad frágil y muy dependiente de lo que se llama la democracia, que es la crítica en todos los niveles, entre ellos la crítica de arte. Esta ya es casi una forma literaria especializada y no simplemente una venerable afición, que es lo que había sido, digamos, en el pasado, es decir, el ejercicio de cualquier aficionado sin mayor preparación que se declara entendido a la manera de un amateur y en completa irresponsabilidad se dedica a hablar de lo que él llama el arte. Bien, ya tenemos que detenernos y no pudimos llegar a la cosa de la literatura para probar lo mismo, pero un argumento no debe nunca afirmarse sobre la redundancia. Yo simplemente diría que estas mismas observaciones yo las puedo hacer en el campo de la literatura, es decir, que uno puede encontrar una serie de nombres en la literatura que son también la muestra de todo eso que en los años 40 y 50 avanzaba, es decir, la muestra de una generación de gentes que deben haber nacido hacia los años 20 y que han sido modernizadores muy importantes de la sociedad colombiana y que han cumplido ese papel en unos años que desde el punto de vista de la política, de la censura y del cierre ideológico fueron años relativamente difíciles. ¿Cuán difíciles debieron ser? Pues es una cosa que tendríamos que establecer con mucho más cuidado. De todas maneras, ¿no es cierto?, hay muchas pruebas que indican esas transformaciones también en el campo de la literatura, pero a falta de tiempo y por razones de cansancio dados mis 58 años y un poco mi pereza, yo quisiera dar simplemente una observación que me parece que, un ejemplo que me parece que es altamente ilustrativo de esto que yo he querido medianamente plantearles, y además lo quisiera dar porque es un ejemplo que me viene al corazón, porque pertenece a mi memoria familiar, ya que los libros a los que me voy a referir en estos dos últimos minutos estuvieron en mi casa, yo los vi en la biblioteca de la casa donde yo me crié. Es decir, que en los años 50, a mediados de los años 50 y en los años siguientes, apareció en América Latina una cosa que yo considero que es muy importante, que se llamó la Organización Continental de los Festivales del Libro. Festival del Libro quiere ahí decir Feria del Libro, o sea que es una tradición que recoge lo mismo que desde los años 36 y luego 40 los liberales, ¿no es cierto?, tanto Eduardo Santos como Gaitán habían hecho, organizar ferias del libro para que los libros se distribuyeran, para que circularan o cosas de ese estilo. Pero esta Organización Continental de los Festivales del Libro tuvo en los años 50 una o dos características que voy a mencionar porque me parecen importantes
y además no hay una sola investigación realmente sostenida sobre estos puntos. En primer lugar, su comité de dirección, que es un comité muy latinoamericanista, pero hay gente no solo comprometida con un cierto sentido patrio, sino con la literatura propiamente como tal. Manuel Mujica es su presidente, Manuel Escorza su director general, Alejo Carpentier su subdirector general, y hay directores por países: en Perú Miguel Escorza, ¿no es cierto?, en Ecuador don Jorge Icaza, en México don Carlos Pellicer, en Colombia don Alberto Zalamea, luego un cambio ahí estuvo Caballero Calderón, en Venezuela don Juan Liscano, en Cuba don Alejo, etc. La biblioteca se presentaba de esta manera. La Biblioteca Básica de Cultura Latinoamericana, que a través de multitudinarios festivales del libro, yo he subrayado la palabra multitudinario para ver cómo este es un tipo de opción intelectual, artística y cultural que toma en cuenta que el siglo XX es el siglo de las masas, el siglo de la democracia, el siglo de la difusión, el siglo, como decía Walter Benjamin, de la reproducción masiva de la obra de arte, como una condición, ¿no es cierto?, de la gente que vive en esa sociedad para ser moderno, para participar de un legado, para intervenir, para discutir, para gozar, para ilustrarse. La Biblioteca Básica de Cultura Latinoamericana, que a través de multitudinarios festivales del libro está formada por centenares de miles de hogares latinoamericanos y responde a una imperiosa necesidad: difundir los libros fundamentales de la cultura latinoamericana. Bien, se trata de difundir. Ahora, ¿cómo? Tal objetivo solo podrá lograrse sacando del libro de los anaqueles y de la biblioteca, de las bibliotecas, y ofreciéndolo en plena calle, en la plaza pública. Esa es una idea extraordinaria y es muy buena, y era de los liberales también de los años 40, y es una idea que hay que mantener, reduciendo al mismo tiempo su precio hasta ponerlo verdaderamente al alcance de todos. Es esto lo que han logrado los festivales del libro que vienen publicando semestralmente las series que forman la Biblioteca Básica de Cultura Latinoamericana. En ella figuran las obras más importantes de la literatura y sigue señalando algunas cosas, ¿no es cierto? Pero yo quisiera darles finalmente algunas cifras sobre los tirajes a los cuales llegó la Biblioteca Popular de Cultura Latinoamericana y la parte colombiana que estaba incluida ahí. Y mostrarles además no solo eso, sino de qué manera esta biblioteca se organizó no con un criterio nacionalista del país, sino con un criterio mucho más amplio de lo que son las literaturas de los pueblos. Por ejemplo, en el caso del Perú, en el primer festival, es decir, se producían los 10 primeros volúmenes de la colección, ¿no es cierto? La edición fue de 150.000 ejemplares. No hay ediciones en la actualidad de 150.000, no solo porque han cambiado las condiciones mismas del mundo editorial por las formas tecnológicas con las cuales hoy se produce. Usted produce un libro, pero usted espera lo que en economía llamamos una señal del mercado para saber cuántos ejemplares más hace. Usted no tiene en la cabeza, ¿no es cierto?, sino la perspectiva de ganancia futura, pero no tiene la idea osada y utópica de decir, hagamos 150.000, a ver qué nos pasa, porque su idea no es la de difundir la cultura, como la parece, por lo menos en este tipo de proyectos. Ahora, algunos nombres, ¿no es cierto? Bueno, en el caso peruano está don Luis Valcárcel, están las narraciones, con sus narraciones y leyendas incas, está don Garcilaso de la Vega, está don Ricardo Palma, con don José Santos Chocano, pero no menos, ¿no es cierto?, don César Vallejo, don José Carlos Mariátegui, etc. Luego se publicaron los volúmenes 10 al 20, 150.000 ejemplares, y del 20 al 30, 500.000 ejemplares. Es decir, formas número de ejemplares que ni siquiera García Márquez ha alcanzado en fechas recientes, los alcanza pero sumando el número de ediciones. Y han incluido, por ejemplo, en la colección de autores peruanos a Mariano Azuela, que sabemos que no es del Perú, a José Hernández, con el Martín Fierro, que sabemos que no es del Perú, a Horacio Quiroga con sus cuentos de amor, muerte, no sé qué, no me acuerdo su nombre bien, a Jorge Icaza, a Rómulo Gallegos, o sea que en realidad
la difusión del libro peruano incluía una cantidad de autores latinoamericanos, ¿no es cierto? En la tercera edición se incluyó en los libros peruanos a don Pablo Neruda con sus 20 poemas de amor, a don José Eustacio Rivera, etcétera, etcétera. En el caso de Venezuela, ¿no es cierto?, las cifras también son grandes, para los primeros 10 volúmenes 300.000 ejemplares, para los 10 segundos 250.000, luego 250.000, para los 30 siguientes volúmenes 300.000, etc. En el caso colombiano, la primera edición, número 1 al 10, fue de 250.000 volúmenes. Esa es una cifra grande. Nosotros no sabemos si todos se vendieron, ¿no es cierto? Porque aquí no tenemos las cifras de compra, sino las cifras de edición que las editoriales suministraban. Pero hay en esta lista de obras publicadas la presencia, bueno, de autores que uno podía decir que eran repetidos, que eran tradicionalistas, que eran consuetudinarios, que pertenecían al viejo canon. Pero igual hay la presencia, por ejemplo, de don Porfirio Barba-Jacob, ¿no es cierto?, que es un clásico que inquieta al canon más tradicional. Está incluida por primera vez la hojarasca, que aparece en la primera colección de la Biblioteca Popular de Cultura Latinoamericana. Está incluido, por ejemplo, El coronel no tiene quien le escriba, que está en la segunda edición, etcétera. Y bueno, y hay una serie de novedades ahí que son grandes y que son importantes de mencionar, incluso más allá de las cifras. Yo insisto en el punto de las cifras porque esto algo tiene que ver con la formación de un público de lectores, o por lo menos con la aspiración de que ello exista. Y algunas cifras, por ejemplo, en el caso mexicano, para los primeros 10 ejemplares son las ediciones de 1 millón de ejemplares. Y para el caso del libro brasilero, la edición primera es de 2 millones de ejemplares. Eso habla, yo no sé de cuántos lectores, pero por lo menos de la aspiración a que hubiera muchísimos lectores. Digamos simplemente para terminar, ¿no es cierto?, que en el caso colombiano, en las dos colecciones que hubo, se incluyeron, decíamos hace un momento, sí, bueno, muchas obras muy tradicionales, muy conocidas, muy repetidas, pero ustedes pueden hacer esta comparación. En los años 40, con la mejor buena voluntad, don Daniel Samper, director de la Biblioteca Nacional, ha creado la primera colección de autores colombianos. Es importante porque fuera de Jorge Roa, que no ha tenido un carácter oficial, es la primera vez que usted dice en términos oficiales, mire, el canon literario es este. Publicó 100 títulos. Yo tengo la lista aquí, no vale la pena que la leamos, es difícil que uno se lea hoy en día un libro de ellos, sinceramente, ¿no es cierto? Había muy buena voluntad de don Daniel de ser amplio, de incluir y cosas de ese estilo, pero difícilmente usted encuentra en uno de esos 100 autores un rasgo de transgresión, de modernidad, de plantearse la literatura de una forma compleja, nueva, etc. Posiblemente es el tiempo simplemente el que hace el veredicto. Cuando nosotros vemos las obras de la primera colección colombiana dentro de esta biblioteca latinoamericana, hay algunos nombres que de todas maneras nos hablan de que el país ya no era el mismo, de que había cosas que han cambiado, de que por fortuna la vida cambia y de que por fortuna la vida empieza a mostrar que hay otras maneras de hacer las cosas. Y esto dentro de esos difíciles años 50 que nos cuesta tanto interpretar. Desde luego que está José María Cordovés Moure, desde luego que está don Tomás Carrasquilla, pero enseguida usted encuentra a Zalamea con los 4 años a bordo de mí mismo, y esa novela tiene una cierta novedad, ¿no es cierto? Usted encuentra a don Eduardo Caballero con El Cristo de espalda. Yo creo que esa es una novela que mostraba por lo menos una realidad que no era la habitual en las novelas colombianas. Está don Hernando Telles con sus mejores prosas, está don Jorge Zalamea con El Gran Burundún Burundá, ha muerto, ¿no es cierto? Y está don Gabriel García Márquez con La hojarasca. Estará en la siguiente colección con El coronel no tiene quien le escriba. O sea que lo que me ha tenido inquieto en todos estos días es saber que cuando yo era joven aprendí unos libros donde me dijeron que la economía determinaba todo y por el camino lo seguía la política y la terminaba la cultura, y ahora de viejo me están diciendo que me reeduque porque eso no es exactamente así. La sociedad es más un conjunto de desfases, de distorsiones, de piezas que no casan,
etc. Muchas gracias. Pero más que una pregunta es como una reflexión. Pues me llama la atención no digo su arrepentimiento, pero sí su revisionismo, en el sentido de replantearse nuevamente en todo aquello que creyó y tal vez usted creó basado en eso. Hay una cosa interesante y es que no siempre el arte y la literatura están al unísono con el sistema político. Siempre habrá un desfase. Lo que nosotros conocemos de algunos países en donde han habido revoluciones de izquierda o de derecha, pues sí hay algunos que cada sistema impulsa y los muestra como su propia creación, pero normalmente la inmensa mayoría crean o están desfasados al sistema político en donde se desarrollan. Puede que nacieran en ese sistema político donde se desarrollan. Y hay otra cosa que me llama la atención de su exposición y es pues que no coincide tampoco la edad cronológica o el tiempo cronológico con el desarrollo cronológico de las artes. Yo pienso que usted, a pesar de que habla de los años 50, la cultura, se termina esa cultura en el año 57 y comienza prácticamente la cultura del Frente Nacional. Es posible que haya habido aportes del anterior periodo, pero del 57 al año 58 que empieza el Frente Nacional, estamos en todo ese periodo de alistarnos de la expectativa que se crea alrededor del acuerdo ese de España entre los liberales y los conservadores. Me llama también la atención cómo pues usted se refiere únicamente a lo que se ve en Bogotá y lo extiende al país. Y pues es lo que se ve en Bogotá. Bogotá, quiera se o no, es la capital del país y no sufrió el mismo grado de violencia política que se sucedía en el resto de regiones del país. Yo quisiera saber si usted tiene algún estudio de desarrollo artístico de otras regiones del país, no limitadas exclusivamente a Bogotá como la muestra del país. Indudablemente Bogotá, digámoslo así, a pesar de las dictaduras del Partido Conservador, de la mal llamada dictadura de Rojas Pinilla, que no era una dictadura, era una dictadura. Si hubo ese mismo grado de desarrollo que usted nos pinta acá, porque me parece que no hay. Yo no, es decir, uno se pone a escarbar, a arañar algo en la historia. Yo no soy historiador, soy químico, y entonces uno se pone a mirar y dice, el desarrollo es desigual incluso en el mismo país. Esas élites de las que usted habla, porque son verdaderamente élites, que no tocan la violencia en Bogotá, pues siguen produciendo y siguen estando al día en sus contactos con lo que sucede fuera del país y quieren llevar. Marta Traba viene, pero prácticamente Marta Traba pertenece ya a este lado, en donde se acaba la república esa conservadora en el año 57 y empieza una nueva era en el desarrollo de la plástica y de la literatura que usted nos ha hablado. La pregunta va en ese sentido, es una pequeña pregunta, lo demás es una reflexión. Bueno, sí, muchas gracias. La cuestión de Bogotá, leyendo el catálogo de esa exposición, realmente yo sentí lo mismo que se ha sentido ahora mientras que yo hablo, una reducción del país a Bogotá. Lo único que podría decirse en defensa de eso, que es un error, ¿no es cierto?, es que cuando uno mira el lugar de nacimiento de los artistas, sí es muy diverso, porque realmente no son bogotanos. Es decir, como en el caso de
de Botero, o en el caso de Obregón, o en el caso de Porras, etcétera, no son bogotanos. Tal vez Bogotá ofreció una condición menos opresiva que otras ciudades del país podrían tener. Ahora, una cosa que es importante también señalar en esta misma dirección es esta. Las personas que más han sufrido en el país con la violencia son los campesinos. Eso no tiene ninguna duda. Y nuestra injusticia y nuestra deuda con los campesinos hasta el presente, con el caso de los desplazados, es realmente mayor. Y el país, como hoy en día con los desplazados, en los años 50 se encuentra muy dividido. Las ciudades, sobre todo Bogotá, son ciudades refugios de la gente que huye del campo, pero en las aldeas, en los municipios pequeños, en las ciudades de provincia, el peso de la violencia no creo que le diera mucho respiro a una posibilidad de vida cultural o cosas de ese estilo. Y finalmente, un caso que me parece que nosotros podríamos estudiar con mucho detalle porque traería muchas enseñanzas es el caso de Cali. Cali es una ciudad donde yo viví durante 25 años y no conocía ya ningún estudio detallado sobre los festivales internacionales de arte. La idea es que en los años 60 fueron fundamentales, que hay un sector de señoras ricas que tienen una actitud filantrópica sobre la cultura y que son capaces durante todo un periodo de gastar su dinero y gastar su tiempo y dedicar sus esfuerzos a la organización de la cultura en la ciudad. Ese es el famoso proyecto del Museo de la Tertulia. Ahora, ese proyecto hoy en día es inexistente, pero cuando uno ve, por ejemplo, la colección de obras de arte que tiene la Tertulia, que en este momento están en completas condiciones de humedad, perdiéndose y cosas de ese estilo, uno dice, no, realmente estas personas hicieron un esfuerzo muy grande en el terreno de la cultura y es un esfuerzo unos años posteriores al caso bogotano, pero también fue un esfuerzo grande y un esfuerzo importante. Habría que ver otras ciudades del país para poder tener, digamos, una idea más clara y menos unilateral de la que yo he presentado. Lo único que yo diría en términos del análisis es este. Un análisis debe pensarse siempre como un mundo de sorpresas. O sea que uno debe estar dispuesto a esperar a encontrar en los sitios más diversos del mundo cosas inesperadas. Eso es lo que hace, digamos, una parte de la belleza de la investigación es eso. Entonces, nosotros hemos tenido entre los años 60 y los 70, previo al proceso más agudo de violencia que se inicia después de los 80, un movimiento de casas de cultura en las pequeñas ciudades. Yo lo conocí mucho en el caso del Valle y uno encuentra desarrollos extraordinarios y además hay unas especies como de interconexiones que uno no puede suponer y que en el campo de la cultura son sorprendentes y producen efectos extraordinarios. Yo recuerdo cuando yo empecé mi carrera como docente, yo fui a enseñar en la Universidad del Tolima, años 73 por ahí, pero yo fui a provincia, yo fui a los pequeños pueblos y el sitio donde empecé a enseñar es el municipio de Líbano. Ahora eso es un municipio cafetero de una cultura intelectual extraordinaria que ha conocido un levantamiento, digamos, agrario, al que le dan el nombre un poco equivocado del movimiento obrero bolchevique ya en los años 20, ¿no es cierto? Y yo recuerdo que yo me quedaba en un pequeño hotelillo que se llamaba Bremen. Yo era más ignorante en esa época que ahora. Yo incluso le pregunté a alguien que por qué se llamaba Bremen, lo cual era obvio. Una ciudad cafetera estaba conectada, ¿no es cierto?, con un mundo internacional. Y estando ahí yo me hice amigo en esa pequeña población de un librero. Y yo le conté que yo toda mi vida había querido tener la obra de Trotsky, la historia de la Revolución Rusa, porque yo no la tenía, ¿no es cierto? Y el tipo me dijo, claro, hay una edición reciente de Quimantú de Chile, yo la tengo ahí en mi casa, es que yo tengo una librería Puerto Cerrada. Y le dije, pero ¿cómo es que yo he buscado la historia de la Revolución Rusa de Trotsky durante años y usted la tiene? Me dijo, sí, tengo varios ejemplares, por si se le ofrece para un colega suyo, cosas de ese estilo. Entonces hay, digamos, desarrollos desiguales, como usted lo dice, es así.
pero los desarrollos desiguales no son simplemente las provincias que van rezagadas a la capital, sino que uno debe mantener suficientemente abierta su espíritu y su percepción para ver la posibilidad, ¿no es cierto?, de encontrar desarrollos más avanzados a veces en lugares de la periferia que en la propia capital. Pero usted tiene razón, este catálogo nos conduce a una visión que es demasiado bogotana del asunto, y no, eso no es una cosa buena. Otra pregunta. La financiación de esto de la Biblioteca Latinoamericana, ¿de dónde sacaban el dinero para las publicaciones? Mire que yo no tengo datos sobre eso, es que yo no he estudiado mucho el tema, simplemente que como esa colección de libros estuve en la casa y como en su contraportadita vienen los datos sobre ediciones y tirajes, entonces yo he empezado a preocuparme por ella. Pero, digamos, el signo que para mí es importante es esto: de un lado, que hay un capitalismo, hay un capitalismo editorial que empieza a abrirse paso. Pero empieza a abrirse paso de un modo que culturalmente es importante por lo siguiente, porque el capitalismo editorial colombiano es el hijo de los hermanos de La Salle, de Voluntad, de Librería Estela, ¿no es cierto?, y de lo que hoy en día llamamos Carvajal, es decir, de editoriales católicas que suplantaron, ¿no es cierto?, los textos católicos que hasta los años 20 se importaban de Barcelona. Entonces aquí usted tiene una corriente de capitalismo editorial que viene de otra fuente, no menos debería estar interesada seguramente en el dinero, ¿no es cierto?, pero viene de otra fuente. Y el otro punto que me parece importante es pensar en la idea de un público lector. Ese punto es importante porque acuérdese que la idea de público es una idea bosquejada desde el siglo XVIII, el público como tribunal que juzga, ¿sí?, el público como instancia crítica, etc. Pero la primera definición de público, la que hace el siglo XVIII, la que hacen los ilustrados, es una definición puramente imaginaria. No, cuando los ilustrados en el siglo XVIII hablan del público, no es que exista el público en términos empíricos, no, ¿no es cierto? La constitución de ese público ha sido un largo y difícil proceso en la sociedad colombiana. Sus dificultades están ligadas a la ausencia de escuela, a la ausencia de alfabetización, etc. Pero puede haber como una pequeña primera maduración, ¿no es cierto?, de un nuevo público lector a mediados del siglo XX, si tomamos el indicio de los tirajes que estos señores piensan como posibles, más allá de su idea puramente generosa de difundir la cultura. La gente que hace capitalismo, incluso capitalismo editorial, no tiene tan ideas utópicas como uno, digamos, pensaría. O sea, Henry Ford no es un tipo que diría algo así como hagan automóviles que ahí veremos qué hacen por el camino. De todas maneras, algo debía estar percibiéndose en el ambiente en cuanto a las posibilidades de una clase media lectora. Ya había habido experiencias de ferias del libro desde el año 40 en toda América Latina, etc. Pero no hay los datos sobre financiación, pero es que yo creo que ahí lo que hay es un tema muy importante para que nosotros estudiemos. Ahora, si usted mira la revista Mito, de la que no alcanzamos a hablar ahora, y usted mira como el remesón cultural que significa esa revista, si usted mira toda esa recuperación de la cultura más importante posterior a la Segunda Guerra Mundial que realiza la revista, usted dice, no, realmente hay un conjunto de personas mínimo que está interesado en desarrollos que son muy diferentes de lo que había sido la tradición cultural nuestra, incluso la de la República Liberal, que no es tan novedosa como uno pensaría, más allá de la idea de difundir los libros. O sea que algo tiene que haber cambiado en las sociedades latinoamericanas, y ese algo nos es difícil de percibirlo por esto. Voy a decir una cosa, pero tápense los oídos. Es que yo creo que nosotros nos hemos imaginado mucho nuestras sociedades con el modelo de las FARC, es decir, de campesinos pobres, miserables, que no tienen ni alpargatas y cosas de ese estilo. Y nosotros tenemos una sociedad que es pobre, que tiene dificultades, que es muy violenta y muy injusta, pero que no deja de ser una sociedad moderna. Cuando uno ve Rock al Parque, por ejemplo,
uno sabe que hoy en día vive una sociedad que es de otro orden, y esa sociedad tiene antecedentes y puntos de anclaje anteriores que son importantes. O sea que la idea que a mí se me ocurre es que a mediados de los años 50 la sociedad colombiana había tenido ya evoluciones fuertes e importantes en la dirección de una sociedad moderna. Lo que pasa es que las fuerzas que podrían haber plasmado un proyecto de modernidad para ella no fue las que triunfaron. Fueron más bien las fuerzas de la violencia y las fuerzas de contraviolencia que se denominaron autodefensas campesinas en aquel entonces, y que hasta el presente, en mi opinión, pero es simplemente una opinión mía, para nuestra desgracia siguen marcando nuestro presente y ahogándonos y haciéndonos perder el tiempo en cosas que no valía la pena. Bien. Le voy a una observación con la segunda pregunta. Esa colección tenía publicidad, en parte se financiaba con esa publicidad. Recuerdo la publicidad del Tiempo, eran ediciones muy baratas en papel periódico, no cosidas, ¿sí? Cuidadas, eso sí. Hay ediciones que todavía son muy válidas como edición académica, por ejemplo las poesías de Barba Jacob, que fue hecha por Daniel Arango, con un excelente prólogo a Daniel Arango, y muy bien cuidada. Y en realidad existe una venta masiva. Yo no sé si otro, y aquí yo sí presencié y compré las colecciones, se vendían en el Parque Santander. Posiblemente había otros puntos de venta, y eso la venta era masiva. Si uno no corría a comprarla, pues quedaba en la cajita o en el paquete. No sé si fue que después no resultó ya viable la colección, ¿sí? Pero había una venta masiva, una respuesta al proyecto, había esa publicidad, y con la venta, pues, eso era muy barato. Ya recuerdo que eso estaba al alcance de gente sin dinero, probablemente. ¿Otra pregunta? No, estuvo bien, ha sido un placer y muchas gracias. Pues muchas gracias. Tenemos además instante a Iván. Y bueno, muchas gracias.